Hola a todos, hoy les voy a contar acerca de las naciones europeas después de las sucesivas oleadas revolucionarias. Y ahora vamos a hablar de Gran Bretaña en los tiempos de la reina Victoria. En el año 1837, Victoria I asumió al trono del Reino Unido de Gran Bretaña. Correspondió al momento de mayor poder y esplendor de Inglaterra, durante el que se convirtió en la principal potencia mundial y su imperio se extendió por todos los rincones del planeta. La segunda mitad de ese siglo es conocida con el nombre de la época victoriana. Gracias a la segunda revolución industrial, el Reino Unido, o también conocido como el taller del mundo, proporcionaba la tercera parte de producción mundial de manufacturas. En este periodo se produjo la modernización de la administración municipal y estatal de la burocracia, y también la democratización de la vida política. Gran Bretaña en ese momento estaba siendo gobernado por un sistema monárquico parlamentario, además de un sistema bipartidista que permitió la alternancia en el poder de los primeros ministros representantes de dos partidos. Por un lado estaba el Partido Conservador, respaldado por las clases terratenientes y la Iglesia Anglicana, y por otro se encontraba el Partido Liberal, apoyado por la burguesía urbana y por la Iglesia no anglicana. Lord Palmerston, el primer ministro que pertenecía al Partido Liberal, se destacó por su escasa lealtad partidaria y por su facilidad para establecer compromisos políticos con diversos sectores, pero se opuso a realizar reformas para expandir el derecho al voto. Aunque Benjamin Disraeli, primer ministro permaneciente del Partido Conservador, llevó adelante la Ley de Reforma de 1867, dando un paso importante hacia la democratización de Gran Bretaña. La reforma disminuía los requisitos monetarios para votar. Muchos trabajadores varones obtuvieron el derecho a elegir representante en el Parlamento. William Gladstone, primer ministro y perteneciente al Partido Liberal, llevó adelante políticas que ordenaron la administración civil haciéndola más eficiente. También efectuó reformas. En el sistema electoral introdujo el voto secreto. En el sistema educativo lo hizo más accesible a todos los sectores sociales. En la justicia y en la administración, además de legalizar los sindicatos. Ahora vamos a hablar de Francia y de su segundo imperio napoleónico. Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del emperador Napoleón, fue presidente de la Segunda República Francesa. Al finalizar su mandato, no podía ser reelecto, así que decidió hacer un golpe de Estado y tomó el control del gobierno. Reformó la Constitución y se proclamó emperador. Hasta 1860, Napoleón III dio muestra de una política autoritaria. Como jefe de Estado controlaba las Fuerzas Armadas, la policía y la administración estatal. Él era el único que podía hacer cambios legislativos y declarar guerras. Durante esta etapa, Napoleón persiguió a la oposición, instauró la censura de prensa, el control de las reuniones públicas y la propaganda electoral. A partir de 1860, Napoleón liberalizó su régimen, concedió mayores atribuciones a las cámaras legislativas, permitió la libertad de prensa y de reunión y de desarrollo político, laboral que favoreció a los sectores obreros. Napoleón buscó ampliar sus apoyos impulsando políticas destinadas a reformar el sistema educativo y a proporcionar medicamentos gratuitos a los trabajadores. El Imperio francés gozó de un espectacular éxito y además de la revolución industrial, esto lo favoreció. Por ello, Napoleón fomentó las industrias, promovió la construcción de ferrocarriles, también destinó los fondos de las obras públicas y posibilitó la instalación de compañías financieras y bancos. Francia y Gran Bretaña triunfaron en la guerra de Crimea contra Rusia y el Imperio Otomano. Además, Francia apoyó los movimientos nacionalistas que surgieron en Italia y entró en guerra contra Austria. Francia se rivalizó con Gran Bretaña, España y Estados Unidos por su intervención en América, con Rusia por Crimea, con Austria por brindar su apoyo a nacionalistas italianos y con Prusia por un conflicto armado. Napoleón III fue derrotado por las tropas prusianas y París ocupada por las tropas alemanas y al borde de una guerra civil. De un lado de este enfrentamiento se hallaban distintos grupos monárquicos que conformaron una Asamblea Nacional, instalada en Versalles. Del otro lado se encolumnaron quienes instalaron la Comuna de París.
Esta fue una experiencia de gobierno municipal independiente, protagonizada por republicanos, en su mayoría obreros. Constituyó la primera experiencia de un gobierno antiliberal y antiburgués, que consideraba continuador de las luchas populares de fines del siglo XVIII. La Tercera República, instalada por la Asamblea Nacional, reprimió duramente a los comuneros. En 1875 sancionó una constitución que establecía una organización gubernamental basada en un régimen parlamentario, elegido por sufragio universal. Hacia finales de 1879, Jules Ferry fortaleció la República Francesa, afianzó su organización y se consolidó. Completó el equipamiento industrial y amplió las posibilidades de expandir el poder colonial de Francia. Ahora hablemos de Italia. En 1852, Vittorio Emanuele II, el rey de Piamonte-Cerdeña, nombró como primer ministro al conde Camillo Cavour. Logró gran desarrollo económico que le permitió organizar un ejército. Francia e Italia enfrentaron a Austria y luego de varias batallas, gran parte del norte italiano fue liberado. Y después de la guerra, Cavour realizó un plebiscito con la finalidad de incorporar al reino de Piamonte otros estados italianos del centro y del norte. Como resultado de este plebiscito, Parma, Módena, Toscana y parte de los estados pontificios se unieron para formar en 1861 el Reino de Italia, bajo la monarquía de Vittorio Emanuele II. En 1862 surgió un nuevo líder en el proceso de unificación italiana, Giuseppe Garibaldi, quien reclutó ejércitos de voluntarios, las camisas rojas. Garibaldi contribuyó Sicilia y luego las tropas cruzaron hacia la península con el objetivo de dominar Nápoles y dirigirse a Roma. Garibaldi proclamaba con el sistema republicano y Cavour con la monarquía. En 1862, Garibaldi decidió no avanzar sobre Roma, porque Roma dependía del Papa, que estaba apoyado por las tropas francesas. Prusia e Italia se aliaron para derrotar a Austria. Al lograrlo, le dejaron Venecia para Italia. Los franceses estaban en Roma, pero en 1870, cuando se inició la guerra entre Francia y Prusia, los franceses abandonaron Roma y el ejército italiano logró ingresar a la ciudad. Y en 1871, Roma se convirtió en la capital de la Italia unificada. Ahora pasemos a hablar de Alemania. En 1860, y bajo el cargo de Guillermo I, el canciller de Prusia, Otto von Bismarck, implementó un tipo de política. Se trató de una combinación de diplomacia y militarismo para eliminar los obstáculos que impedían la unión alemana bajo el liderazgo de Prusia. Bismarck aseguró la afinidad de Rusia, Italia y Francia por medio de tratados amistosos. Luego, en 1864, Prusia y Austria derrotaron a Dinamarca en la llamada Guerra de los Ducados. 2 años después, Prusia le declaró la guerra a Austria y la derrotó. Como consecuencia, Austria cedió Venecia a Italia por su intervención en la guerra. Prusia se aseguró los ducados que le había arrebatado a Dinamarca. En 1867, Bismarck organizó la Confederación Germánica del Norte, que excluía a Austria. En 1870, Napoleón III presionó a Guillermo I para que renunciara a su trono. Bismarck aprovechó esta situación y manipuló las comunicaciones, haciendo creer al emperador francés que había sido insultado por Guillermo I. Napoleón III reaccionó declarando la guerra a Prusia. Prusia y los estados alemanes aliados del sur iniciaron un poderoso ejército prusiano, quien fue avanzando y tomando los territorios de Francia. Los franceses no pudieron detener el avance de Prusia y las tropas francesas sufrieron la derrota final en la batalla de Sedan, donde fue capturado el propio Napoleón III. El triunfo permitió a Bismarck obtener las provincias de Alsacia y Lorena, al oeste de Francia, y la incorporación de los estados alemanes del sur a la Confederación Germánica. En 1871, Guillermo I fue proclamado emperador del Segundo Imperio Alemán, y Berlín se transformó en la capital del nuevo estado. Bueno, hasta acá fue todo, espero que les haya servido.